Bueno, sin duda que los profesores han sido tremendamente importantes en estos desafíos que tenemos que asumir en este nuevo contexto que nos afecta a todo, un contexto de emergencia a consecuencia del COVID. Por lo tanto, en primer lugar, un cariño especial para cada uno de los profesores por el esfuerzo que están haciendo. Y quisiéramos saber desde la voz de ellos qué dificultades han tenido que enfrentar y qué estrategias han debido implementar. Vamos a comenzar por Costa Rica con Jessica, por favor. Sí, dificultades, ¿verdad? Que hemos enfrentado. Lo primero, y muy importante, la inestabilidad a la que nos enfrentamos, eh, emocional, mental y física de todos los participantes, desde los estudiantes, los docentes, sus familias, es una de las dificultades. La diferencia también en el acceso, en tiempo, en dinámicas, en recursos de todos los involucrados. Y otra dificultad, la falta de conocimiento o de dominio de recursos y de herramientas tecnológicas en la totalidad de los involucrados en un proceso. Y es que si nos preguntamos en este momento, ¿verdad? Si habíamos pensado, si podíamos dimensionar todo lo que venía, si estábamos preparados cuando esto inició, si se han preparado, bueno, estudiantes, familias, docentes, autoridades, las comunidades, pasamos de un recurso más, ¿verdad?, que podíamos utilizar a que fuera tal vez, y en la mayoría de los casos, el único medio para poder llevar a cabo nuestra labor como docentes. ¿Qué estrategias que hemos utilizado para poder ir atendiendo estas dificultades? Primero y muy importante, la capacidad de reacción, sumamente necesario. No nos podíamos detener, pero ¿cómo atendemos esta área emocional? ¿Cómo atendemos al docente? ¿Cómo atendemos también al estudiante? ¿Verdad? A las familias. Bueno, generamos espacios de expresión, no solamente conectarnos o encontrarnos para ir aprendiendo, sino primero para ir compartiendo, ¿verdad? Esta construcción social, este ver cómo están, cómo nos sentimos, brindar otras actividades mediante el arte, generar espacios de expresión de nuestras emociones con el arte que vivimos, que sentimos, con la música, cómo podemos en estos momentos traer, ¿verdad?, paz también con la música, con el deporte, cómo generar actividades donde no tenemos espacio, donde no podemos salir, donde estos nuestros héroes en este momento están viviendo, ¿verdad?, encerrados, no hay interacción, no hay actividad física, no hay, y bueno, tenemos que ir generando a través de esta modalidad no presencial un espacio donde podamos promover alguna actividad, ¿verdad?, donde podamos cantar, donde podamos bailar, donde podamos hacer juegos y actividades. Parte de ese fluir, de esa condición emocional que nosotros necesitamos luego para poder generar ya espacios en los que podamos aprender. El uso de recursos, ahora, ¿verdad?, se mencionaba mucho, bueno, el celular era uno de los instrumentos con los que contaban, entonces podernos adaptar a este medio y de esta forma también de comunicación y brindarle a la familia la posibilidad de comunicarse a través de este medio, la colaboración, la ayuda. Ahora más que nunca necesitamos hacer ese traje a la medida en la propuesta pedagógica de lo que cada uno de nuestros estudiantes, de los niños y las niñas necesita. El respeto a su ritmo, el respeto a su estilo, el respeto a sus condiciones son claves en este momento y los hemos escuchado mucho, ahora las tenemos que vivir, ¿verdad? Entonces es parte de las estrategias que nos llevan al personal. No nos queda, ¿verdad? Estamos aprendiendo, necesitamos crecer la formación, la creatividad, la innovación. Es que tenemos que ver con qué herramientas cuento para qué puedo utilizar, qué le puedo brindar a mis estudiantes, los recursos que tengo y con esos hacer lo mejor que puedo en donde estamos y como estamos en este momento. Prepararnos ante esta necesidad, innovar, emprender, crecer, la imaginación, la curiosidad, aprovechar todas estas características propias de los niños y de cada una de las etapas y de cada una de las edades para poder proveer el ambiente adecuado y que exista una conexión afectiva y efectiva con mis estudiantes.
queda bien en claro la importancia de la creatividad del docente, porque aún no habiendo plataforma o problemas de conectividad de muchos estudiantes, pero sin embargo la creatividad es la que permite que podamos dar respuesta a una serie de dificultades. Y lo otro que quiero destacar también, Jessica, bueno, todas las cosas que mencionaste son importantes, pero quiero destacar la valoración que ahora le hemos dado a la formación diferenciada como educación artística, actividad física, grandes desafíos y que hoy en día echamos de menos todas esas expresiones estando acá en cuarentena, pero bueno, entendemos que es necesario cuidarnos, ¿ya? Así que muchas gracias, Jessica, por tu intervención. Bueno, le vamos a dar la palabra a Pedro. Nos interesa mucho saber, Pedro, desde tu contexto, qué dificultades has tenido y sobre todo, qué has hecho, ¿ya? La verdad es que nos interesa mucho eso. Quizá hay muchas dificultades compartidas, pero muchas veces las soluciones son distintas. Pedro, queremos escucharte. Muchas gracias, Patricio. Mire, primero aquí en Calama se notó mucho las brechas sociales, ya viendo las pocas oportunidades de accesibilidad a la tecnología, a los recursos de muchas familias. ¿Y eso a qué lleva? A que el profesor tenga que diseñar y rediseñar varias formas, varios canales para llegar a los estudiantes. Y eso es un agotamiento para los profesores en una etapa sobre todo inicial. ¿Ya? Pero poco a poco vamos aprendiendo nuevas formas, vamos aprendiendo estrategias que también nos ofrece la web y también nos ofrecen las escuelas, los directivos, sumamente importante la cooperación que exista aquí entre los actores dentro de una escuela. Y se ha podido llegar a la gran mayoría de los estudiantes, ¿ya? Y también se rescata no solamente la desigualdad en la accesibilidad al recurso tecnológico, sino que también la desigualdad de oportunidades que se ven. Por ejemplo, todos los niños no tienen la posibilidad de tener un lugar fijo, un lugar específico para estudiar. No todos los niños tienen a quién preguntarle en caso de que tengan una duda, porque ahora el profesor ya no lo tienen tan cerca. Existen hogares que solamente tienen un celular que se lo lleva a su madre y llega después en la noche a altas horas y ahí recién el alumno puede llegar a acceder a la información. Por eso es que también tenemos que buscar formas de cómo dejar registro de lo que vamos haciendo, cosa que el estudiante que no se pueda conectar o no pueda acceder en un tiempo de día pueda acceder después cuando él tenga la oportunidad, de darle esa oportunidad. También una dificultad que se nos presentó es la poca coherencia que nosotros vimos los profesores en una primera instancia, sobre todo, entre el formato de un trabajo remoto y la didáctica de algunas asignaturas. Por ejemplo, hacer educación física, trabajo remoto es un poco complejo. No es imposible, pero es difícil. También música, ya cuando lo llevamos a parámetros más elevados, por ejemplo, lectura de partituras, ejecución musical, es más complejo, es mucho más difícil, así que ahí el profesor se ve en crisis y busca las estrategias, busca cómo llegar a todos de manera simple, pero muchas veces esto acarrea un agotamiento significativo. Y también, dado a esto, nos enfrentamos a este nativo digital. ¿Ya? Este nativo digital que nosotros creemos que se maneja muy bien en las tecnologías, pero nos sorprendemos que solamente tiene un uso básico instrumental de las tecnologías. ¿Ya? O sea, desempeña un rol generalmente pasivo. Mira videos, mira fotos, descarga a lo mejor una que otra canción, pero no tiene un uso inteligentemente estratégico de estas. O sea, le cuesta crear, le cuesta en primer tiempo le cuesta ingresar a una sesión Meet. Oiga, profesor, ¿cómo podemos hacer un gráfico con el celular? ¿Cómo? No entiendo. Oiga, yo marco aquí, después qué se hace. O sea, nos dimos cuenta de que los niños, pese a ser considerados como nativos digitales, tenemos que irlos puliendo en eso. Y nosotros también tenemos que irnos puliendo para que juntos vayamos caminando. Y es por eso también hago hincapié en lo que dijo mi colega anterior, que es efectivo implementar metodologías afectivamente efectivas, enganchar desde las emociones para que el alumno se sienta acompañado por ti y él se motive a seguirte. Bueno, sin duda que tiene que haber un cambio de cultura de la unidad educativa. O sea, tenemos que entender que el Facebook no es nuestro enemigo, las redes sociales no son enemigas nuestras, ya, sino que al contrario. O sea,
definitivamente el profesor tiene que empezar a utilizar esos recursos, como muy bien dijo Pedro. Ya, es muy importante, tiene que haber una cultura respecto al uso de la tecnología, porque efectivamente los estudiantes son nativos digitales, pero son nativos digitales en aquellas cosas que a ellos les gusta. Ahora, ¿cómo utilizamos esos recursos con un fin pedagógico? Bueno, seguimos con Giselle. Giselle, te damos la palabra para que nos compartas tu experiencia desde el contexto de tu país. Bueno, gracias, Patricio. Recojo un poco lo que han dicho los compañeros. Yo creo que son todas las dificultades que hemos tenido que afrontar porque nos cogió de improviso. No estamos preparados para esta situación. Sobre todo, pues darnos cuenta que nos falta mucho recorrido, digamos, en tanto a la educación virtual, pero también en contextualizar un poco las situaciones, ¿no? Entonces, me apoyo mucho en lo que decía Pedro de la desestigmatización. Eso nos llevó a nosotros los docentes a aprender. No sabíamos manejar muchas cuestiones tecnológicas, por lo menos a mí me llevó 100% a encerrarme, a aprender, a hacer tutoriales, a manejar YouTube, Face Live. A mí me daba pena hablar en público, ya de un directo de Face Live. Por ejemplo, los compañeros de artística y de educación física utilizan el Face Live precisamente para estar en directo y uno dice, ¿será que me arriesgo? No me arriesgo. O sea, nos ha llevado también a salirnos un poquito de esa zona de confort. Y yo dije, me voy a enfrentar y hice lo mismo que hicieron mis compañeros. Fue un poco duro en ese sentido, porque una cosa es estar frente al público, tú a tu face to face, y otra cosa es estar ya en un Face Live donde te ven casi 2.000 personas, porque en la institución nosotros tenemos un Face institucional como tal, donde tenemos un contacto, digamos, como redes sociales con los chicos y los estudiantes. Entonces fue primero un aprendizaje enorme. Mi hermano es ingeniero de sistemas, me dice, te estoy viendo, ahora sí estás utilizando todos los medios. Entonces he aprendido. Incluso la semana pasada me tocó capacitar a los chicos en el manejo del Classroom, tanto en el computador como en el celular. Entonces era aprender todas estas cosas nuevas y que en este momento considero que son maravillosas. Entonces es importante, yo creo que esa actitud cada vez de querer aprender y aprender más, y que si un compañero nos posibilita una herramienta tecnológica, pues aprenderla a manejar. Eso ha sido importantísimo en nuestra institución como tal. También pienso en adaptar el currículo, que fue algo que dijo Karim. Nosotros desde hace unos 3 años la institución educativa está implementando algo que llama reorganización curricular por ciclos. Siempre hemos querido trabajar un currículo integrado. Pensamos que esta fue la oportunidad que nos llevó a hacer eso, y estamos cada día como probando y estamos dándonos cuenta que sí es efectivo, digamos, para ciertas áreas. Y nosotros hemos trabajado por campos. Yo hago parte del campo histórico, en el cual hemos unido el área de ciencias sociales, ética, valores, religión y humanidades. Y entonces, junto con la otra compañera, hacemos un taller integral, es decir, que existe la posibilidad de hacer un currículo integral. Estamos viendo entonces que nos ha sido factible de poder hacer conocimientos interdisciplinarios en ese sentido. Por eso decía al principio que era sumamente importante el trabajo que tengamos con el otro compañero y la confianza que hay que tener con el otro compañero. Eso también nos ha llevado entonces a posibilitar un trabajo, digamos, en engranaje con todos los compañeros que forman de pronto, en este caso, el campo, también el ciclo, porque trabajamos por ciclo. Implementar en cierta parte de las actuaciones educativas de éxito también nos ha facilitado mucho. Y como decía Jessica, la inestabilidad emocional, no solamente de nuestros estudiantes, también de nosotros, porque somos en su mayoría madres de familia, yo por lo menos soy hija de adultos mayores, entonces uno tiene que estar como muy pendiente no solamente de esa parte emocional de nuestros estudiantes y su familia, sino también la propia, ¿no? Y de las personas que están alrededor de nosotros. También a mí se me presentó mis compañeros me decían, pero ¿cómo se te presenta un problema de convivencia escolar? Y uno tampoco estaba preparado para asumir ciertos retos de convivencia escolar a nivel virtual. Entonces, no había, digamos, como un programa de saber cómo se manejaba diferente a la parte física, presencial, a la parte virtual. Fue algo
como dice Pedro, el manejo de los dispositivos electrónicos, a veces no se hace un uso adecuado de los dispositivos electrónicos. A mí me pasó eso, yo hablaba con mi coordinadora, voy a hacer algo, porque también tenemos un problema y es que en este momento carecemos de una psicóloga dentro de la institución educativa. Entonces yo le decía, no, yo tengo que hacer algo, y decidí entonces mezclar lectura, porque esto me ha permitido también ver que tenemos serios problemas de comprensión lectora, y le dije a la coordinadora que quería hacer, digamos, un programa en el cual mezclaba lectura con convivencia, y utilizamos la actuación educativa de éxito de las tertulias dialógicas. Entonces cada día ponía una lectura diferente, lo hicimos por una semana, los chicos estuvieron muy emocionados, yo estaba muy aterrada porque así tenía mucha asistencia y cada día invitaba a un profesor diferente. Entonces, para que ellos conocieran, entonces lo que hacía era, por ejemplo, el día lunes hice la introducción, el día martes hice bromas y la inteligencia cultural, el día miércoles acoso escolar y la igualdad de las diferencias, el día jueves hice uso adecuado de las redes sociales, y el último día trabajé la autoestima, la inteligencia emocional y la solidaridad. Entonces, con anterioridad yo les pasaba a ellos el día antes, les pasaba la lectura, era una lectura corta, podía ser un artículo de periódico, podía ser una columna de opinión o era una fábula. Trabajaban lecturas y unos ejercicios, digamos, como algo de cálculo mental, también mezclaba lectura con cálculo mental. Luego procedíamos entonces a hacer la tertulia, y nos acompañaba, como les decía, un compañero diferente de los de octavo, podía ser de 11, de sexto, los invitaba y hacíamos entonces la tertulia como tal. Al final fue muy bonita la experiencia porque primero se pudo resolver, digamos, en cierta forma, el problema que tuve de convivencia escolar manejado por el WhatsApp. Y segundo, ver que una niña me escribe y me dice, me gustó mucho la experiencia porque encontré que la lectura es fascinante a raíz de toda esta situación. Entonces fue muy gratificante poder trabajar con estos chicos, poder ver que no solamente estaban detrás de una nota, sino que de verdad se empeñaron en hacer el ejercicio. Agradecemos esa cantidad de ejemplos que nos has dado en tan poco tiempo, ¿ya? Y sin duda que esta pandemia, una de las cosas que nos ha enseñado, cómo focalizarnos en ciertas competencias de base, ¿ya? Yo creo que eso nos ha ayudado mucho para focalizar el currículum. Tendemos mucho a querer pasar una gran cantidad de contenido y la verdad que esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que focalizarnos. Lo otro importante que mencionó Giselle, el tema de las habilidades sociales, ya socioemocionales, ya sin duda que es importante. Y también esta pandemia ha presionado el trabajo colaborativo, ya sin duda que ha sido un buen ejemplo, tanto entre docentes como con los propios estudiantes. Así que muchas gracias, Giselle, por compartir esa experiencia. ¿Ya? Bueno, seguimos con Karim para que nos compartas cuáles son las experiencias que tienes tú, Karim. Bueno, está de más decir que durante esta pandemia, una vez más, los procesos educativos, la educación, los profesores y profesoras, nuevamente somos el foco de atención de críticas de muchas partes. Yo creo que eso es una primera problemática en sí que vivimos siempre, digamos. Y esta pandemia ha dejado notar muchos problemas, además, sobre ese proceso educativo como parte, por lo menos, de la sociedad chilena. Lo primero que a mí se me viene a la mente y lo primero que me puse a reflexionar fue frente al gran problema de desigualdad y de inequidad que tenemos en Chile. Ustedes ya lo mencionaban, ¿no es cierto?, en tu región de Antofagasta, pero eso también se ve muy marcado en Santiago. Muchos estudiantes, muchos profesores y profesoras no contaban con los recursos materiales. Uno a veces piensa que porque estamos en el siglo XXI, realmente toda la población, y en este caso Chile como de repente un referente a nivel latinoamericano, cuenta con todos los recursos materiales para poderse a prueba en la educación virtual, y nos dimos cuenta explícitamente que eso no es así. Efectivamente, muchos de nuestros estudiantes, yo lo viví también con mis estudiantes en la universidad, no tenían internet, no se podían conectar. Entonces, bueno, frente a eso, efectivamente, se genera una problemática aún más de aumentar la brecha de la desigualdad y de la inequidad. Por lo tanto, es un tremendo problema a nivel nacional, a nivel político, a nivel público y obviamente a nivel educativo. O sea, no queremos aumentar más las brechas, sino muy por el contrario, disminuirlas. Para eso yo creo que muchos de los propios profesores y profesoras
entre sus propias manos tomaron la oportunidad de ayudar a sus propios estudiantes entregando los recursos educativos de la forma que consideraran más pertinente para el momento. Algunos, a lo mejor, algunos colegios a lo mejor entregaron computadores, entregaron chips de internet, pero también hubo otros profesores, colegas nuestros en Chile que tuvieron que ir a generar material didáctico, ¿no es cierto?, para ir a entregar a las propias puertas de cada uno de sus estudiantes. Muy valorable por lo demás, porque siento que cada uno de los profesores y profesoras de acá en Chile tiene una vocación tremenda y más allá de las políticas públicas que a veces no nos acompañan, siempre estamos dispuestos a apoyar a nuestros y a nuestras estudiantes. Yo creo que ese es un tremendo problema que hemos tenido que vivir los profesores en Chile, me imagino que también en Latinoamérica. Un segundo problema que yo visualizo y que tiene que ver con esta crisis, obviamente, es que, bueno, si bien algunos profesores, profesoras, algunos estudiantes tienen los recursos materiales tecnológicos, o un celular, o un notebook, o un computador, y tienen internet, no necesariamente teníamos una capacitación o una preparación para vivir una pedagogía de crisis, o para vivir una pedagogía que pasamos de la noche a la mañana a tener, ¿no es cierto?, que realizar toda una modalidad educativa en forma virtual. Por lo tanto, eso tuvo que ser un tremendo problema para los profesores que tuvieron que, muchos profesores mayores que a lo mejor incluso me contaban, me cuentan, yo no sabía aprender esto, yo no sabía usar esto, y en realidad hemos tenido que aprender en la marcha. La principal estrategia para eso fue trabajar en equipos, o sea, ayudar, ¿no es cierto?, a nuestros colegas, ayudarnos como comunidades de aprendizaje, potenciar estas comunidades de aprendizaje y efectivamente poder potenciar a nuestros estudiantes desde esa comunidad, estableciendo estrategias metodológicas y de evaluación nuevas para esta nueva modalidad de educación, que se daba tanto sincrónica o asincrónicamente. Y desde ese punto de vista, una de las grandes formas de colaborar con la educación ha tenido que ver con las competencias que desarrollamos profesores y profesoras, digamos, en base a un desarrollo de currículum integrado, también contextualizado, que tiene que ver con entregarle a nuestros estudiantes. Por ejemplo, a mí me tocaba hablar de las clases de biología, pero las relacionaba directamente con, por ejemplo, con el COVID-19, cómo afecta eso a la salud mental, cómo afecta a nuestro desarrollo social diario, cómo ha afectado también, ¿no es cierto?, a la propia educación. Desde ese punto de vista, en mi caso particular, yo establecí, por ejemplo, el desarrollo de una metodología de trabajo a través de aprendizaje basado en proyectos. Para mí fue un tremendo desafío por lo demás, porque yo ya trabajaba con aprendizaje basado en proyectos, pero en forma presencial. Entonces dije, ¿cómo llevo esto a cabo que realmente me permite trabajar un desarrollo integrado, contextualizado con los estudiantes, donde los protagonistas son ellos? ¿Cómo lo hago ahora desde la virtualidad, desde la lejanía con ellos? Y la verdad es que se transformó el ABP no solamente en un desafío educativo, sino que un desafío personal de poder llevarlo a cabo, y afortunadamente lo pudimos llevar de bastante buena forma. Ellos realizaron trabajos de aprendizaje basado en proyectos a través de proyectos medioambientales que han resultado muy exitosos y que todavía seguimos trabajando en ellos. Un tercer y gran problema que yo visualicé, una tremenda dificultad durante el trabajo educativo en esta pandemia, tiene que ver con que si bien contaban a lo mejor con los recursos o no lo contaban con las capacitaciones o no las contaban, surge la necesidad de un espacio para trabajar en clase. O sea, el desarrollo de una clase, el desarrollo de aprendizaje que se pueda realizar adecuadamente requiere de un clima de trabajo adecuado, requiere de la atención perceptual, que requiere, ¿no es cierto?, la incorporación de nuevos conocimientos a nuestro desarrollo cerebral, digamos, y en este caso no estaba, porque nos encontramos con que muchas veces esos espacios en un momento eran el comedor de la casa, y en otros momentos eran el momento de que estoy rindiendo una evaluación o que estoy poniendo la atención a mi profesor, a mi profesora, o a mis estudiantes, y que en el caso de muchas mujeres, ¿no es cierto?, los niños al lado, que mamá necesito esto, necesito esto otro, que tengo que generar las labores, ¿no es cierto?, domésticas, y estamos con esta necesidad de espacio que es un gran problema, que se entrecruza entre lo educativo, lo pedagógico, con lo familiar, con lo laboral, digamos, que es un gran problema.
Y colorario de esto mismo, en el fondo, surge una cuarta problemática que yo siento que en Chile ha sido muy potente y que tiene que ver justamente muy relacionado con patrones de género claramente definidos, que es la doble presencia laboral y familiar que han tenido que desarrollar muchas mujeres y seguramente también algunos hombres, siendo profesores y profesoras, digamos, porque han tenido que enfrentarse a realizar sus clases, a preparar toda esta nueva modalidad educativa, pero al mismo tiempo que atender a su propia familia al lado. O sea, es un agobio laboral, un agotamiento, un estrés, no solamente por la pandemia, no solamente por el encierro, sino que además por lo que significa elaborar nuevos materiales educativos, por lo que significa la atención que el curso completo que tienes a cargo también está demandándote porque tiene necesidades y está agobiado también. Yo creo que esto ha sido uno de los grandes problemas que hemos debido enfrentar los profesores y profesoras. Sin embargo, a pesar de todos estos problemas, de todo este agobio laboral, de la mayoría de los y las profesoras, por lo menos en Chile, me imagino que así también en Latinoamérica, con nuestra vocación hemos intentado de alguna u otra forma, como lo puse yo en un escrito, contra incertidumbres y pandemia y la presión del propio medio social y educativo, poner a disposición nuestros mejores esfuerzos para poder llevar a cabo los aprendizajes y el apoyo socioemocional que requieren nuestros y nuestras estudiantes. Bueno, el Ministerio de Educación ha tenido el desafío de reformular una serie de estrategias. Se ha creado el plan de refuerzo en casa, se ha apoyado a estudiantes con tecnología, se ha potenciado algunos sitios radiales, televisivos, la misma página del Ministerio Aprendo en Línea, pero sin duda para que las políticas lleguen es fundamental el profesor. Y ahí creo que un ejemplo muy claro el que entregó Karim cuando dijo hemos tenido que ir a la casa, porque efectivamente muchas veces pasa eso. O sea, yo a un estudiante le puedo regalar computador, le puedo regalar hasta un chip para internet, pero muchas veces la tecnología no llega a ese lugar. No llega el internet, por ejemplo, una cosa tan doméstica como esa, y muchas veces efectivamente muchos profesores han tenido que llegar a la casa del estudiante. Muchas gracias, Karim. Y ahora vamos con Bianca, ya Bianca de México, ya para que nos comparta su experiencia. Bueno, las primeras, se podría decir que necesidades notadas al empezar con esta nueva educación a distancia fue el sentido de la cobertura, como ya lo comentan. ¿Qué tanto estábamos llegando a cada casa, a cada alumno que está en nuestras escuelas, que está en nuestra comunidad? Y entonces ahí se notó el tener que dar prioridad a una comunidad de aprendizaje, al priorizar que como una comunidad que quiere aprender, que quiere mejorar y que quiere sobresalir de todas estas situaciones que nos aquejan o que nos afectan el día a día, pues tendríamos que participar colaborativamente y tendríamos que tomarnos de la mano con cada uno de los miembros de nuestro colectivo o de nuestra comunidad escolar para lograrlo. Uno de los puntos que yo creo después de la cobertura fue lograr el reivindicar al padre en el sentido de darle una prioridad a la educación. ¿Qué sucedía? En el caso de nuestras comunidades, muchas de las familias tienen 2, 3 hijos, hasta 4, y todos tienen la necesidad de estar conectados en cierto tiempo. Entonces, empiezan las fallas técnicas, no hay todos los aparatos digitales para cubrir la cantidad de hijos que tengo en casa, y entonces le doy prioridad a unos y a otros los dejo a un ladito. Y ahí era cuando los maestros empezaban el debate de, oye, padre de familia, si yo me estoy dedicando en cuerpo y alma a bajar contenidos, a rediseñar, a planificar, a darte lo sustancial de una clase, pues entonces tú responde recíprocamente a lo que yo te estoy dando. Y había
padres de familia que lo comentaban así, es que no tenemos tiempo, no tenemos el horario para poderle dar el celular o conseguir una computadora para que el niño se conecte. Y ahí aparecieron pues ideas innovadoras y yo también digo apasionantes de cada maestro, de ir a casa, de ir a publicar en las escuelas siguiendo todas las medidas de salud, ir a las escuelas, publicar contenidos, temas, planificaciones, todo lo que se había estado diseñando para que ningún alumno se quedara con la necesidad de decir, yo no me está llegando la información. Hubo directoras, maestras en mi caso, que hasta crear los grupos de WhatsApp no fue suficiente. Entonces, tratamos de impactar en cada uno de nuestros estudiantes a través de llamadas por teléfono, de ir a buscar qué vecinito o qué compañero de clase vivía cerca para que pudieran compartir los programas o las actividades que se estaban dando. Entonces, es una doble tarea para el profesor, porque ya no solo es voy al aula y doy la clase y a lo mejor me llevo trabajo a la casa, pero pues en algún momento lo hago, sino ¿cómo le hago para estar presente en cada una de las casas de nuestros alumnos sin estar ahí físicamente? Entonces, cada uno hizo un esfuerzo grandísimo y lo valoramos, tanto yo cuando estoy como asesora, en el caso de yo en el grupo como maestra, valorar el esfuerzo que hacían cada madre de familia para lograr cada uno de los aprendizajes que el niño tenía que lograr. Entonces, fueron un sinfín de desafíos, como ir dando un pasito y un pasito para resolverlos. A lo mejor no a la primera tuvimos como que la solución, pero tratamos de buscar otra nueva didáctica. Entonces, buscar el llegar a sensibilizar tanto en el padre de familia como en el alumno, la valoración de una educación de excelencia en casa, de armonía y de paz, que el niño tenga su espacio, que el niño tenga su tiempo y que el niño tenga el apoyo de cada uno de los adultos que conviven con él.